nos quedó en el tintero, en el estudio anterior, el poner o hacer dos palabras más sobre la parte etimológica de adoración, palabras que se usan en la Biblia para este tema. Nosotros, para los que por ahí están un poco desactualizados con lo que estamos hablando, estamos dando adoración y alabanza según la Biblia. Hemos hecho, ya vamos creo que con el quinto estudio, y vamos haciendo lo que es desde hace 3 estudios, la etimología de palabras que nos dan a entender lo que es un acto de adoración o de dónde proviene la palabra adorar o los actos que se hacen en relación a adorar al Señor, como inclinarse, buscarlo, también servir e incluso honrar en todo nuestro pensamiento y corazón también a Él. Son palabras distintas y ya estamos en el Nuevo Testamento. Hicimos 2, hicimos proskuneo, hicimos sebomai, y hoy nos queda continuar con latreuo, latreia y eusebeo, que vamos a combinar con douleouo, que es la parte de ser un siervo total y sometido a Dios, que es lo que de alguna manera nos lleva la palabra eusebeo combinada con esta otra que vamos a verlo hoy. Son palabras un poco a veces en algunos aspectos difícil de pronunciarlas porque vienen del griego, pero nosotros, como decía en el estudio anterior, muchas veces miramos una palabra que aparece siempre la misma en la Biblia, pero la palabra original de esa palabra, sea para adorar, servir, alabar o algo, es distinta en el idioma original y es bueno saber cuál es su significado. Obviamente, si hacemos una exégesis en un pasaje X de la Biblia, tratando de ver este tema, sabremos a qué aspecto de la adoración se refiere, pero ya dependemos mucho del contexto. Que por ahí en el idioma griego ya eso no hace falta, porque la misma palabra que se usa ya nos abrió el entendimiento de qué se trata y de qué tipo de adoración vamos a referirnos o especificar. Nosotros vimos la palabra proskuneo, que es la palabra más abundante. En total, términos en relación a la adoración hay más de 270, algo de 276 más o menos, hay en el Nuevo Testamento que se refieren a actos de adoración o a la adoración en sí misma. De esas palabras que se usan, hay términos primarios y términos secundarios. Nosotros vamos a estudiar las 4 primarias, que son las que más se enfocan en el Nuevo Testamento. Habíamos estudiado 2 en el hebreo, que eran hasta Abba, y después también Abodá, que es lo que sería el equivalente en el Nuevo Testamento de latreuo o latreia, que es servir en el altar, servir en el templo o servir a Dios como una persona que entrega su vida en servicio a Dios. Eso sería latreuo o latreia, depende de la expresión y el significado que se le está dando. Es servir, servicio, ministración en las cosas sagradas de Dios. Esto aplica muchísimo a los que están trabajando en la obra, los que están trabajando en el ministerio, en la evangelización. Y cuando un hermano de la congregación, que aunque no sea pastor o no sea ministro, está haciendo algo en relación a la palabra de Dios, como evangelizar, ayudar, aconsejar, guiar a alguien en las cosas del Señor, de alguna manera está haciendo un servicio de latreia o de latreuo. Está de alguna manera haciendo algo sagrado, porque lo está llevando al altar de Dios, lo está llevando a la presencia de Dios, a esa persona. Esto es lo que sería más o menos abodar, lo que vimos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que habíamos mirado algunos pasajes en Éxodo y Levítico, donde Moisés dio ordenanzas específicas a los levitas en relación al altar? Obviamente en el Antiguo Testamento era distinto el tema de servir a Dios en las cosas sagradas, porque Dios había puesto o dado a una tribu específica de Israel ese trabajo. Hoy en la iglesia no hay un grupo selecto de hermanos que pueden servir y los otros no pueden. No, todos hoy podemos servir de alguna forma en lo que son las cosas del altar, lo que son las cosas sagradas.
De hecho, como vimos al principio en la introducción inicial en el primer estudio, nosotros debemos todos, no solamente era para los apóstoles, ministros, evangelistas y maestros, sino que todos debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pablo usa vuestro porque le está escribiendo a los romanos, haciéndoles ver eso en el capítulo 12, versículo 1 de esa carta. Ahora, nosotros debemos entender que cada uno, todos los días, cada hora, cada minuto de esa hora, tiene que estar como un culto santo, agradable a Dios. Saber que está delante de la presencia de Dios. En todo lugar donde andamos, estamos en la presencia de Dios. Pecando o no pecando, estamos en la presencia de Dios. Y por eso debemos aprender a presentar nuestra vida delante de Dios. Esto de alguna manera nos ayuda a entender esta palabra latreuo o latreia en el griego, que es servir, rendir servicio religioso, homenaje. Esto sería la etimología de la palabra en sí. Para nosotros sería servir, rendir servicio cristiano, no religioso en este caso, cristiano o espiritual, y un homenaje sagrado a el único Dios vivo y verdadero, nuestro Dios del cielo, para nosotros la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Rendirnos totalmente a servirle, que todo aquello que pueda hacer sea para servirle a Él, para ayudar en la obra de Él, para hacer algo para Él, que glorifique en todo su nombre. Es un aspecto más activo de mi vida de adoración. Nosotros cuando estudiamos proskuneo, que el significado de la palabra era besar la mano, de hacer cortesía, hacer reverencia y acto de postrarse hasta el suelo con rostro a tierra, que es de la palabra que venía kistahaba, del hebreo, es el equivalente proskuneo. Ese acto nos lleva a la actitud con la que me voy a presentar a servir. La tregua es la acción ya de servir como una persona que está postrada delante de Dios. Se levanta de su postrarse y comienza a ver la vida bajo la esclavitud o la sumisión total de ese Dios a quien nos inclinamos cada uno de nosotros. Todas las palabras que estamos estudiando, como vimos en el estudio anterior, son palabras que se usaban en el mundo cotidiano greco-romano, pero que en relación al cristianismo se lo aplica solamente a Dios y a Cristo. Pero muchas veces la gente se podía inclinar ante su amo, se inclinaba ante el emperador, ante alguien que estaba en un alto cargo político en la antigüedad, hacía estos mismos actos y se usaba esa misma palabra. Estas palabras no están exclusivamente dedicadas solo a la Biblia, se usaron porque era el idioma griego que se usaba normalmente y se escribieron estos, pero, repito, en relación para nosotros a Dios y Cristo. A nadie más. El cristiano, aunque tiene que guardar su misión ante las autoridades superiores, como dice Pablo, no tiene que adorarlas. No debe hacer un proskuneo ante esas personas o un segomai, que fue la última palabra que estudiamos anteriormente, que era reverenciar con fuerte sentimiento de temor reverencial. Una cosa es que yo respete y que honre en el sentido con lo que debo hacer como ciudadano en un país, como ciudadano en una ciudad o de acuerdo a las leyes. Pero si esas leyes van en contra de los principios de Dios, debo restringirme a respetar esas leyes, como hoy muchas leyes que se quieren aprobar. Debo restringirme en tolerar o en decir, bueno, Dios dice que hay que someterse a toda autoridad superior, entonces que los chicos aprendan lo que tengan que aprender y que hacemos todo lo que hacemos, total, está todo aprobado por ley. Bueno, ahí es donde mi reverencia, o mejor dicho, mi respeto, mi honrar a las autoridades superiores, ya queda solo hacia la autoridad superior, singular, la única, que es Dios y su palabra. Es importante que vayamos conceptuándonos en cómo debemos vivir esa vida de adoradores. Como dijimos en estudios anteriores, a veces hoy demasiado se ensimisma la adoración en el aspecto de canto y música.
Pero la adoración verdadera y bíblica va mucho, pero muchísimo más allá de la música y el canto. Que esto sea una hermosa parte de la adoración y alabanza puede ser, pero no quiere decir que eso sea la adoración. La adoración y alabanza en la Biblia nunca comenzó con música y canto. Comenzó con vidas sometidas que ofrendaban y daban lo mejor a Dios de sí y de lo que tenían, de sus posesiones. Lo mejor que había era para Dios y Dios era el Señor de la vida de ellos. Habíamos dado el ejemplo de Abel, el primer adorador y acepto en su ofrenda por parte de Dios. Es interesante que nosotros de Adán no vemos eso. Sabemos que Adán habrá sido un adorador y un ofrendante a Dios de sus bienes, y le habrá enseñado esto a Abel y a Caín. Pero como adorador y como justo que adora, lo vemos principalmente a Abel en el capítulo 4 de Génesis. Como decimos siempre, toda doctrina comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante en el estudio. Vamos a ver algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos ayudan a ver esto de la tregua o la treya, este término, y vamos a Hechos, capítulo 26, versículos 6 al 7. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa que nuestras 12 tribus, sirviendo la tregua o la treya a Dios constantemente de día y de noche, esperan que han de alcanzar. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo estaba sirviendo en una actitud de sumisión a Dios, solo a Dios, sirviéndole a Él por esa causa y por ese servicio que hacía, por esa esplendidez de servicio que le daba a Dios, porque daba su vida en olor fragante, como él mismo le dice a los filipenses, que él se derramaba en libación ante los hombres para servir a Dios, no le importaba ya nada de él, sino solo a Dios. Por eso era enjuiciado y estaba siendo llevado a los diferentes jueces humanos que los judíos apelaban para poder de alguna manera destruir la vida de adoración de Pablo. Porque aunque Pablo predicaba el Evangelio, aunque Pablo estaba enseñando en las iglesias nuevas que iban naciendo, iba presentando el consejo de Dios, como él dice allá en Hechos 20 a los Efesios, aunque él hacía todo eso, pero lo estaba haciendo en una actitud total de adoración. Él sabía que él no estaba sirviendo al templo de Israel, que él estaba sirviendo a la nación de Israel o a los sacerdotes o ayudando a lo que era relacionado al templo, que todavía para esta época estaba. Él tomaba esto como un servicio plenamente a Dios, predicar, sufrir, enseñar, luchar, ser vituperado, ser encarcelado. Para él todo era Dios. Todo lo que soportaba era por el servicio a Cristo. Y quiero decirles algo, hermanos, cuando nosotros vamos a ponernos verdaderamente en sumisión total a Dios y nos vamos a dar a servir a Dios a pleno y solo a Él y por Él hacer todo lo que hagamos, puedo asegurarle que vamos a estar capaz peor que Pablo. Pablo dice allá en Efesios que él no se consideraba preso de los romanos. Él dice, yo preso de Cristo. Él estaba en la cárcel escribiendo la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Pero él decía, yo preso de Cristo. Él sabía que injustamente estaba preso porque él no había hecho nada malo. Y él le dice eso a Agripa también acá en el capítulo 26. Le dijo también a Félix lo mismo y apela también al César romano para ir y defenderse delante de él. Pero él sabía que era inocente, pero dice, si estoy con cadenas, si estoy en un cepo, estoy porque así Cristo quiere que le sirva. Su sumisión no era simplemente hasta que venga el primer problema en mi vida. Pablo sabía que todo lo que estaba soportando era porque las huestes espirituales de maldad estaban contra él.
Pero él decía, no voy a dejar de servir porque me van mal las cosas mundanamente hablando, o quizás carnalmente hablando. Voy a servir a Dios a pesar que esto o aquello pasa. El servicio de adoración que hacía Pablo era tremendo, hermanos. Era tan real, tan palpable, que incluso cuando viene este medio profeta Ágabo, que se pone el cinto de él y dice, así van a atar al dueño de este cinto y demás cosas, y todos medio lloraban y decían, Pablo, no, entonces no vayas a Jerusalén, dejá nomás porque te van a hacer un desastre, te van a matar, te van a hacer eso. Y él dijo, no me importa lo que hagan, yo estoy preparado para lo que venga. Estoy preparado para la lucha que venga, y por más intensidad que sea, él sabía que Dios estaba a su favor. Y Dios, sí, es cierto, permitió que a Pablo se lo arrestara, que a Pablo se lo azotara, que a Pablo se lo acusara falsamente, se lo vituperara y de todo injustamente. Pero él servía a Dios. Él daba todo a Dios y no le importaba. Si esto así glorificaba a Dios, entonces seguiré haciendo un servicio de la tregua o la tregua. Voy a seguir sirviendo al altar celestial, no al altar del templo, donde él se fue a orar. Se fue a orar a ese lugar, y es ahí donde lo arrestan. Pero él seguía orando y seguía sirviendo al altar del cielo, a donde había subido Cristo a ofrecer esa preciosa sangre que el autor de los Hebreos nos menciona. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en dónde? En la carne. Nosotros somos los que servimos, y no está hablando solo de Pablo, de él, estaba hablando de los filipenses también. Nosotros servimos, todos debemos servir a Dios, no en la carne, no porque podemos hacerlo y tenemos ciertas cualidades y talentos para dar, no, servimos a Dios, pero bajo la sumisión de Él. Cuando se habla del servicio al altar, cuando se habla del servicio en la obra, diríamos en un idioma más entendible para nosotros, cuando servimos de esa forma, nosotros estamos sirviendo a Dios, pero ¿se acuerdan el pasaje clave de esta enseñanza que estamos haciendo a lo largo de los estudios? Servimos en espíritu y en verdad. Servimos bajo la sumisión de Dios y bajo la dirección de su Espíritu en nosotros, para que ahí nuestra ofrenda sea agradable a Dios. Presentar nuestros cuerpos en servicio santo y agradable a Dios. Que sea un culto a Él. Cada cosa que voy a hacer en la obra lo estoy haciendo para Él, no para que me vean y para que otros me elogien y digan, qué lindo hermano que usted predica, qué lindo lo que usted hizo, qué bueno hermano que usted vino y ofrendó eso y ayudó a la iglesia con eso. Por eso a veces no menciono quiénes están ayudando a algunas cosas en la iglesia. Pero no porque no valoro lo que se hizo, sino sencillamente porque entiendo que si lo hicieron no para mí, ni tampoco para la iglesia, lo hicieron para quién principalmente. Y así debe ser, hermanos. Cuando vamos a hacer algo en la obra, no busquemos jamás, pero que ni se nos pase por la mente decir, así los hermanos van a ver que yo colaboro, como hizo Ananías y Zafira, y murieron por su pecado. Porque empezaron a vivir una mentira, empezaron a vivir una vida espiritual mentirosa. Bernabé trajo todo lo que vendió su heredad, todo lo que le dio en ganancia lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías y Zafira dijeron, todos le dijeron, gracias Bernabé, qué bueno que sos. Capaz Bernabé se sintió, no sé si medio un poco acongojado, porque como que no quería ese reconocimiento, pero la Biblia lo reconoce, que él trajo eso. Bernabé trae. Entonces Ananías y Zafira dijeron, mirá qué bien, qué respeto le dieron a Bernabé, vamos nosotros también. Ahí no estamos haciendo la tregua o la trella. Ahí estamos agradando al ojo y no a Dios.
Y Pablo dijo que tengamos mucho cuidado de agradar al ojo, de ser vistos de los hombres, dijo Jesús. Cuidémonos, dice, incluso hasta para orar y hacer una vida de oración, dice, enciérrate, dice, en tu aposento y ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? Lo dice en secreto. Y si lo haría en secreto, ¿qué importa? Total, la recompensa de Dios siempre es buena, siempre es agradable. Pero bueno, quiere recompensar en público, no hay problema. Nuestro servicio, hermanos, no es para nadie más que para Dios, solo para Él. Y si yo puedo servir a mis hermanos en algo, sea totalmente gratuito y sin buscar nada a cambio. Estoy hablando gratuito en el sentido espiritual, porque algunos sirven a los hermanos para ser servidos ellos, y no es así. Bien, vamos a Hebreos 12, 28. Así que recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios gratamente, con temor y reverencia, con proscuneo y sebomai, hagamos la tregua o la tregua. Hagamos un servicio totalmente honrándole y reverenciando a Él por la posibilidad que tenemos de hacerlo. Cuando vamos a estudiar las acciones de gracia o ser agradecidos, que es un aspecto de la adoración, ahí vamos a ver lo importante que es reconocer que si puedo hacer algo para Dios, si puedo hacer algo para los hermanos, si puedo hacer algo en la obra, solamente lo hago porque Dios lo quiso. En Efesios, hablando de esto, tengan en cuenta ahí Hebreos 12, ya volvemos, pero en Efesios capítulo 1, versículo 6, dice algo importante. Voy al versículo 5 para darle contexto y entender lo que quiero decirles. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. Obviamente ese amado es Jesucristo. ¿Se acuerdan del bautismo de nuestro Señor? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por Él usted puede servir en la iglesia. Puede hacer algo en la obra misionera. Puede participar en algún acto, en alguna forma que Dios lo llame a participar. Lo puede hacer, pero es solo por eso, no más, nada más. No se olviden, hermanos, de lo que ya leímos en estudios anteriores en el capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 7. ¿Qué tienes que te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué? Si usted o yo tenemos algo para darle a Dios, o tenemos algo para servir a Dios, para honrarle y para darle nuestra reverencia, como dice acá en Hebreos 12, usted solo lo tiene porque Dios le ha dado, porque no hay otra cosa. Usted recibe todo de Dios. En Él, dice Pablo, en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él morimos. Si Dios a usted le quiere sacar la vida hoy o ahora mismo, usted no podrá hacer más nada y no podrá dar más nada. Porque aunque usted no le reconozca en su vida a Dios, no le dé lo que Él se merece de usted en servicio y en adoración, igual esa mala vida de creyente que pueda estar haciendo, Dios no quiera, pero que pudiera llegar a estar haciendo, usted hasta eso Dios le permite hacer. Usted vive porque Dios le da el aire gratis. Y menos mal que todavía el aire no se puede controlar, porque si no hasta eso nos iban a cobrar impuestos. Por eso dice el dicho popular, ¿no? Es fácil hablar porque el aire es gratis, entonces se puede hablar de todo. Pero hermanos, es importante entender que hasta esas cosas tan olvidadas en lo cotidiano por nosotros, Dios le está dando para que hasta usted sea un mal cristiano o yo pueda ser un mal cristiano. ¿Entendemos? Servir a Dios debe hacerse en una actitud de reverencia y honra a Él y de agradecimiento que me está permitiendo hacer. Los levitas en el Antiguo Testamento
tenían que estar agradecidos a Dios. Su servicio era bueno cuando lo hacían con amor, con agradecimiento, no por imposición. Es cierto, era una tribu de Israel que por imposición se les dio el cargo del tabernáculo y posteriormente del templo. Pero Dios valoraba el servicio que ellos hacían cuando lo hacían por amor, por reverencia y por honra, agradecido que Dios le dio ese honor de ser parte de las cosas santas. Hoy Dios le da a cada uno de los creyentes ser parte de las cosas santas, de las bendiciones espirituales y demás. Pero son muchos los cristianos que no entienden que venir a la iglesia no es porque se nos reclama que vengamos, no es para llenar los bancos de la iglesia. Vengo a la iglesia porque puedo estar con mis hermanos en la presencia, juntos todos, adorando y alabando a Dios a través de todo lo que se está haciendo en el servicio. Los cantos, las oraciones, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, todo es adoración en un servicio dominical. No es solamente la música. Todo es ministrar delante de la presencia de Dios. Porque cuando usted canta, aunque hay alguien acá que está dirigiendo el canto, que en nuestro caso varía la persona que lo hace, pero aunque hay alguien, él solamente está ayudando, sirviendo a los hermanos para que vayan más o menos encarrilados en la canción. Pero todos nosotros adoramos y alabamos cantando a Dios. No es un grupito selecto de la iglesia que son los únicos adoradores y nosotros medio tratando de seguirle como podemos. Hay iglesias que a veces, una vez mi esposa tenía que ir antes era colportora y vendía libros y iba a visitar, y me dice ella, me tengo que ir a esta iglesia tal y demás. Y yo le digo, bueno, está bien, pero ¿por qué no me acompañás y vamos? Y qué sé yo. Y le digo, sí, yo voy a ir, pero yo voy a ir con Aniel después tranquilo, solitos vamos caminando, porque no era muy lejos de donde estamos, y nos vamos a ir, pero yo me voy a ir una media hora después, porque no sabía lo que iba a haber antes. Entonces, como tengo problemas de sensibilidad auditiva, entonces escuchar tambores y gritos y guitarras eléctricas a todo volumen en un parlante me cuesta. Entonces dije, yo voy. Cuando estaba más o menos a 3 cuadras, escuchaba que continuaba todavía. Estaba a 3 cuadras de ese lugar. Y cuando llegué, bueno, dije, quedaba feo que me quedé medio afuera mirando a ver qué pasa por la calle. Entonces ya entré suponiendo que era la parte final. Y estaba las chicas y los muchachos y tocando y gritando, y solo ellos cantaban, solo ellos se les escuchaba. Los otros parece como que cantaban, pero no se lo oía a nadie. Hermanos, esto no es un servicio dominical o un servicio en la iglesia a nuestro Dios. Es cuando todos participamos y somos por igual protagonistas en el servicio dominical, cantando a Dios, elevando nuestras voces con fervor y tratando que todos juntos alabemos al Señor, adoremos al Señor en el canto. Pero eso no es todo. El que ustedes hoy están oyendo aquí también es un acto de adoración, porque están oyendo la palabra de Dios. Fíjense, pensemos, Esdras, cuando iba a reunir al pueblo para honrar a Dios y para adorar y alabar a Dios, ¿qué hizo? Le dijo a ellos que se santificaran, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que se santifiquen 3 días. Vendría al santo. ¿Para qué iban a venir santos? ¿Qué iban a hacer? Para venir a cantar, todos juntos. Era el director de la congregación ahí cantando todo. ¿Qué vinieron a hacer? Bajo la lluvia, leer la palabra de Dios. Se puso en un púlpito y dice que llovía y grandes, chicos y pequeños estaban todos unánimes escuchando la lectura de la ley, y había algunas personas alrededor de Esdras dándole el sentido y el entendimiento de la lectura que Esdras estaba haciendo. Eso era el acto de adoración. No hubo nunca, nada. Y dice que todos se fueron contentos y alegres a sus casas por haber oído la palabra de Dios. Porque hacía 70 años que no estaban oyendo la palabra de Dios, porque estaban en el cautiverio. Hermanos, ¿qué es más agradable para nosotros en la congregación? ¿Qué estamos viniendo a veces a buscar a la congregación? Debemos venir a buscar 2 cosas. Aprender de la palabra de Dios. Y la segunda es para servir mejor a Dios. Para hacer un acto de la tregua o de la tregua mucho mejor de lo que yo estaba haciendo. Porque ahora aprendí que hay un sentido diferente. Bueno,
para no irnos mucho en el tiempo, vamos a dejar la palabra la tregua y vamos a ir a Eusebeo. Hay un solo pasaje en la Biblia en donde esta palabra, el significado de esta palabra aparece, pero está muy ligada, como les dije al principio, a doulo euo, que es el aspecto de ser esclavo, de estar sometido. La palabra Eusebeo es actuar piadosamente hacia alguien, un andar temeroso de, digamos, de una honra y respeto, no temeroso tanto de tenerle miedo, de estar asustado, sino de darle honra y respeto a ese que lo merece. Para nuestro caso es Dios. Esta palabra también se usaba mucho en la época de la esclavitud, los amos y los esclavos. Por eso también en la Biblia se lo usa, y la palabra, aunque la palabra para ser esclavo es doulos o doulo, pero tiene sus derivaciones, son muchas las derivaciones, y ustedes van a ver que muchas veces, por ejemplo en Apocalipsis, dice que Juan era siervo de Cristo, pero la palabra para siervo ahí es doulos, que significa esclavo, sumisión total, sin poder decir nada a Dios. Esto de alguna manera nos ayuda a entender lo que es Eusebeo o doulo euo. Es importante que nosotros sepamos que llega un momento en nuestra vida de adoración que ya no alcanza solamente con rendir servicio, con reverenciar y estar postrado, sino que ahora debo entregar mi vida a la esclavitud y honra de mi Señor. Obviamente es una decisión personal. Nadie puede obligarle a usted a hacer esto. Pero si verdaderamente vamos a entrar a una vida totalmente sometida a Dios, entonces ya debemos llegar a esta decisión de decir: soy un esclavo de Cristo. Soy un esclavo del Señor. Cuando el Señor Jesús, cuando el apóstol Pablo decía que él era siervo de Cristo, él estaba diciendo literalmente: soy un esclavo de Cristo. Soy un esclavo, soy una persona que no puedo hacer nada si no es por el señorío de Cristo en mi vida. Y lo que haga, lo voy a tratar de hacer siempre para honra y gloria de Él, porque así Él lo quiere que haga. Es más, el propio Jesús le dijo a Ananías que yo le mostraré todo lo que Él va a tener que sufrir por mi nombre, todo lo que Él va a tener que padecer por mi nombre. Vayan si quieren después ahí al capítulo 9 de Hechos. Ananías no quería ir a hablar con Pablo, no quería ir a verse con Pablo sabiendo quién era él, pero él le dice: no te preocupes, que él ya está medio ciego, no pasa nada, no, está ahí en un lugar y te está esperando, él sabe que vas a venir vos. Y sí, llegó Ananías, hizo todo lo que Dios le dijo, lo que el Señor Jesús le dijo, y de ahí en adelante, desde ese momento, Pablo comenzó a padecer y a sufrir por el nombre de Cristo, porque ¿saben cómo tuvo que salir de Damasco? ¿Leyeron toda la historia? Lo tuvieron que bajar desde el muro en una canasta, a la noche, en secreto, y tuvo que huir e irse rápido antes que los guardias de los fariseos y los escribas de Jerusalén lo atraparan y lo llevaran preso a Jerusalén para condenarlo por haber sido un traidor a lo que era el ministerio del Sanedrín, matar en esa época cristianos. Mataron a Esteban, mataron a Jacobo, mataron a varios cristianos de importancia en el sentido de la predicación, pero Pablo comenzó su esclavitud a Cristo prácticamente después de haber sido curado de su vista y después de haber sido bautizado. Vamos a mirar algunos pasajes. Vamos a Hechos primero, 17:23. 17:23. Y vamos a ver en este pasaje que aparece ese término, esa aplicación de Eusebeo: actuar piadosamente hacia alguien, un andar temeroso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis, Eusebeo, sin conocerlo, a este yo os anuncio.
El Dios, sigo hasta el 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Qué hacían los atenienses con ese altar que menciona Pablo y dice al Dios no conocido? Una de las cosas que dice al principio del capítulo 17 de Hechos es que estando en Atenas Pablo se enardecía por la idolatría que había en la ciudad. Habían tantos altares para un Dios, para el otro, y hasta había uno al Dios no conocido. Al parecer algunos atenienses sabían algo de ese Dios, posiblemente y es interesante que está registrado en mayúscula, es como que a este Dios parece que ellos le daban cierto temor, cierta honra, cierta reverencia, digamos, por decir, ya que existís, también a vos por supuesto te vamos a hacer un altar, dijeron. Te vamos a poner uno para vos, es una honra, un deseo de decir, vos también te mereces. Pero para nosotros los cristianos, Dios no se merece nuestra adoración, no se merece nuestra honra y respeto. Nosotros nos debemos en honra y respeto a Él. Tenemos que darle a Él. No por si acaso, porque eso es el eusebeo, sino para nosotros es porque Él se merece y tiene y debe tener nuestra adoración. Pablo le hizo ver, aprovechándose de ese altar, comenzó a hablar en el Areópago a todos estos maestros y filósofos que estaban ahí, les empezó a hablar y a hacer notar que el Dios a ese no conocido que Él les estaba dando a conocer, ese Dios no conocido para ellos, era un Dios que no necesita de altares, que no necesita sino de vidas entregadas en sumisión a Él. En vidas que le den a Él por lo que Él da a cada uno de nosotros. Todos recibimos, repito, todos recibimos de Dios. Los atenienses hacían por un cierto temor y por como diciendo, bueno, hay que dar a todos todo, hay que dar nuestra piedad, nuestra vida buena, a todos, cada uno se merece algo de nosotros. No, este Dios no conocido quería todo de nosotros. Pablo les estaba expresando y haciendo notar a ellos, tienen que darle todo, tienen que marcarse con su sello. Fíjense que todos los cristianos tenemos un sello y es la persona del Espíritu Santo en nosotros, el sello de las arras adquiridas, de la herencia adquirida en los cielos. Todos tenemos un sello, y los esclavos en la antigüedad también tenían un sello, porque cada amo, cada comprador de esclavos tenía su sello, se le ponía a ese esclavo y se sabía que si ese esclavo andaba por una ciudad, por ahí, sí, él es el esclavo de tal, del fulano de tal, de la fulana de tal, porque las mujeres potentadas también tenían sus esclavos y esclavas. Todos tenían un sello, algo que los distinguía, para que no se mezclen entre esclavos y no se vayan cada uno con otro amo. Pero nosotros tenemos un sello y somos esclavos, o debemos ser esclavos, de un solo Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esto de ser esclavos y de estar sometidos total y completamente a Dios con algunos pasajes que Pablo nos va a mostrar en las Escrituras. Para mí es el mejor ejemplo de Eusebeo y de Douloleuo, así pues tiene unas acentuaciones medio raras la palabra, perdón, pero vamos a ver un poquito esto de ser doulos. El propio Pablo lo vivió en su propia vida y creo que es el mejor ejemplo, que el Señor Jesús es insuperable, pero en un hombre de pecado, en un hombre que era tan débil como todos nosotros, verdaderamente es un ejemplo. Cuando Él dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, no lo decía de mal, porque verdaderamente era un esclavo de Dios. Él era un esclavo del Señor Jesucristo y se dio a todo. Es hermoso estudiar sus cartas, es hermoso estudiar su ministerio en el libro de Hechos. Es bello poder ver las enseñanzas majestuosas que nos expresan sus cartas al apóstol Pablo. Pero ¿cuántos de nosotros viviríamos como vivió el apóstol Pablo?
A pesar de todo lo que soportó y de todas las luchas que tuvo que sobrevivir y llegar a salir vencedor, nosotros hoy, él no, como digamos, no se quejó, no se hizo de menos para dejarnos cartas tan impresionantes en teología y en desafíos misioneros y enseñanza doctrinal. Hay un libro grueso escrito. Hace muchos años lo veía en la biblioteca de un instituto que estudiaba en Buenos Aires. Más o menos tenía un lomo así, el libro. Grandecito. Se llamaba El pensamiento del apóstol Pablo. Impresionante. Yo pude leer partes, fragmentos de ese libro, pero es impresionante, hermano, lo que era ese libro. Para hablar de una persona que nos ha dejado 3 escritos en el Nuevo Testamento. Si fuera que el de Hebreo fuera de él, son 14. No se sabe bien, pero 13 estamos seguros que fueron de él. Pero un libro impresionante. Nosotros, para leer las cartas del apóstol Pablo, posiblemente nos llevará unas 2 horas. Romano, un poco, las de Corintios son largas, pero las otras son cortitas y va rápido la lectura. Pero unas 2 horas, posiblemente porque queremos meditar más, vamos a llevar 3 horas de leer todo. Pero un escritor cristiano se dedicó horas, días, meses, posiblemente años para escribir el pensamiento de este apóstol que se entregó como un esclavo. ¿Creen que Dios no honró a Pablo por su servicio? Todo acto de adoración, hermanos, tiene siempre un beneficio grande. ¿No dijo el propio Señor Jesús que el que sufría por Él iba a reinar con Él? El propio Pablo dice, si sufrimos por Él, no dice vamos a tener un hermoso lugar en el cielo, una casa en el cielo, como cantábamos hace un rato el himno. Dice, reinaremos con Él. ¿No cree que es un gran honor reinar nada más y nada menos? No con Pablo, con Cristo, con Jesús. ¿No creen que es un gran honor que el día de mañana, por nuestro sufrimiento, nuestro servicio y nuestra esclavitud al Señor en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo, nada más y nada menos que nos va a dar el estar al lado de Él en su gloria, compartir su gloria con nosotros, dándonos la posibilidad de co-reinar con Él? Creo que vale la pena sufrir y luchar por Cristo, padecer y ser abofeteados muchas veces y vituperados y ser denigrados por la gente. A veces mis hijos en la escuela tienen esos problemas por ser cristianos, por ser no católicos, o sea, son no católicos. Pero siempre les decimos, así es el mundo con los que sirven a Dios. Así es. No le podemos decir otra verdad, no le podemos decir venir a llorar con ellos porque ellos lloran porque a veces una amiga, un amigo o alguien no les quiere dar mucha atención. Pero les tenemos que hacer ver que esa es la vida del creyente. Y no es que queremos que sufran, acá los consolamos y tratamos de estar ayudando, pero es cierto, salen al mundo real y no están así. Los otros chicos no miran de esa manera la vida. Entendemos, hermano, cuando usted va a salir con un trabajo honesto, honrado, y va a ser una persona que va a reconocer a Dios en todo lo que usted hace, empieza a ver cómo le van a tratar. Ahí comienza a ver. Mientras todos estamos medio en secreto y en silencio y todo va, bueno, no pasa nada. Pablo se fue en el capítulo 14 de Hechos ahí a pararse en un lugar y a decir que era una locura lo que estaban haciendo, y porque curó a una persona y le dio sanidad completa, vinieron con toros y guirnaldas a adorarlo a él, porque creían que él era Mercurio y el otro era Júpiter. Bernabé era un dios y Pablo era un dios. Pero ellos dijeron, no, hermanos, esto no es así. Y ahí nomás ya le pusieron en la cárcel. Al final hizo algo bueno por alguien y le mandaron a la cárcel. Hermanos, es así la vida de un esclavo de Cristo, de un doulos de Cristo, de una persona que honra a su Dios a pesar de todo el paganismo que haya alrededor, honra a Dios. Hechos 20:19 nos da un poquito a entender lo que Pablo hacía hacia los efesios, en este caso, a la iglesia que había fundado y que estuvo mucho tiempo trabajando en esa iglesia. Hay 2 capítulos enteros que se dedican a esta iglesia en el libro de Hechos, bastante. Hechos 20:19, dice Pablo, sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos.
Él enseñó a esa iglesia, instruyó a esa iglesia, y no solo a esa iglesia, a todas las que él fue fundando, con Bernabé o con Silas o con Apolos, pero fundaron esas iglesias y lo hicieron pero bajo mucha lucha. ¿Pero qué hace Pablo? Dice, con humildad, seguí adelante. Ahora esta humildad no es de una cara pálida y de estar así medio, sí hermano, sí, no hay problema hermano, yo estoy bien, sí, sí. El supuesto humilde, porque esos que están así, sí, sí hermano, gracias, esos que creen que son humildes, son los más vagos, son los más perezosos en la iglesia. Porque nunca quieren hacer nada, pero ellos con todos están bien, con todos hacen bien. ¿Y saben por qué no sirven en la iglesia? Porque saben que van a empezar a servir y ya van a venir las envidias, ya van a venir los celos, ya van a venir los problemas entre hermanos. Porque eso pasa. Cuanto más usted sirve en la iglesia, más se entrega al servicio de Dios, hasta en la misma iglesia hay problemas. Entonces algunos dicen, no, yo voy a venir a escuchar el culto, estoy bien, tranquilo, y hasta aquí llega. Y me voy a mi casa porque por la duda no voy a decir que voy a comprometerme a algo porque ya no voy a poder cumplir, ya me van a mirar feo, ya van a venir a hacer esto y aquello. No quieren tomar compromiso, no quieren ser doulos. No, para nada, por las dudas. Pablo dice que con humildad, pero una humildad sincera. ¿Y qué quiere decir humildad? Ya vamos a estudiar la kenosis de Cristo cuando vamos a empezar con el tema de los términos de adoración. Los primeros que vamos a estudiar van a ser siervo, humildad, obediencia y ofrenda. Estos cuatro se aplican en la kenosis de Cristo, ya cuando llegue el momento en Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Ahí vamos a ver lo que es la verdadera humildad, lo que es verdaderamente humillarnos como lo hizo Pablo. Él se humilló a Dios, sirvió a Dios a cuesta de todos los garrotazos y palos que recibía. La iglesia de Efeso tenía que tener todo el consejo de Dios, todo. Porque eso le dice, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. ¿Y cuál fue la pelea grande que tuvo Pablo en Éfeso? Con Demetrio y los que hacían los templecillos a Diana y los que eran adoradores a Diana. Se metió en el caracú de la adoración de Asia Menor. Y obviamente que aunque con humillación a Dios, pero tuvo que recibir de garrotazos y cárceles para seguir anunciando el consejo de Dios a Éfeso. Romanos capítulo 12, versículo 11, ahí nomás adelante de Hechos está Romanos. En cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Se mezclan dos palabras acá, latrebo y eusebeo o doulouo, que es lo que tenemos que hacer en esclavitud, en sumisión total, servir y con diligencia, con presteza, con rapidez. Cuando veo la necesidad, actúo, no pierdo tiempo. Cuando puedo hacer, y si hago algo hacia mi hermano, no lo hago hacia mi hermano, lo hago para Dios. Porque quiero que mi hermano sea beneficiado y que él también pueda seguir sirviendo, animado y alentado a Dios. Veo triste a mi hermano, me siento con él. Te puedo ayudar y si no me dice nada, solo estoy orando con él. A veces no hace falta decir nada para consolar a un hermano o para acompañar a un hermano, pero esa compañía puede ser tan reconfortante para una persona que está en tristeza, en angustia, en tribulación o en una gran pérdida. Hermanos, hay que aprender con diligencia a servirnos con fervor los unos a los otros. Honrar a Dios haciendo por los demás lo que ellos necesitan y no lo que nosotros necesitamos. Es cierto que a veces por ahí en nuestra debilidad, en nuestra pecaminosidad, nos dejamos llevar por la autocompasión y que nadie comprende, que necesito esto y no se dan cuenta. Hermanos, nosotros no somos quienes para tener autocompasión de nosotros. La Biblia dice en los evangelios que Jesús tenía compasión por la gente. No tenía autocompasión por lo que le hacía la gente a él. Él se compadecía de la gente y trataba de darles el mejor refrigerio que podía a todos, sea incluso en lo material como también en lo físico, en lo espiritual. Él se daba a todo porque él estaba como un siervo de Dios para servir a los demás. No he venido para ser servido, sino para servir.
servir. Si esa fuera nuestra actitud, hermanos, nunca hubiera un problema en la iglesia. Nunca iba a haber problema de enojos, de soportarnos por esto, por aquello, de tener que ir a pedir perdón y demás cosas. Porque si este fuera el sentir en nosotros, iba a ser algo tan equitativo que todos íbamos a estar sirviéndonos los unos a los otros. Me están sirviendo, pero yo le estoy sirviendo al otro. No al mismo que me sirve, pero posiblemente a otro. Y estamos haciendo una cadena de servicios los unos a los otros en la iglesia. Pero a veces no pensamos en nosotros. Pensamos en nosotros mismos, y eso identifica que todavía no entendimos lo que es ser doulos, lo que es ser esclavo del Señor al servicio. El esclavo no podía servirse a sí mismo, tenía que servir a su amo, y tenía que hacer todo por su amo y para su amo. Él no podía servirse a hacer algo. Si él comía, comía después, por último ya. Jesús mismo lo identificó eso, que cuando venía el Señor de la casa, dice, primero le sirve a él y después se servía al esclavo, pero primero el Señor comía. Bueno, así deben ser mis hermanos. Mis hermanos deben ser los primeros servidos y no yo. Y así vamos a ser verdaderos, a entender un poco mejor lo que es adorar como doulos, como personas que sirven y honran, porque tienen que tener honra, porque eso es eusebeo también. Ellos deben tener honra, por eso los sirvo y los hago, porque es un anhelo mío que también brota en el corazón. Colosenses 3:24, vamos concluyendo con esto. Sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, que servís. Aquí otra vez aparece el atrebo y eusebeo o douloeo. Es importante, hermanos, que entendamos que nosotros tenemos que acá servir pero sin nada acá. Nos puede brotar ese sentimiento, ese sentir de que estoy haciendo algo para la iglesia, algo por lo menos me tendrían que reconocer, algo me tendrían que decir, por lo menos gracias, hermano. Puede llegar a ver eso, pero Jesús había dicho, cuando dábamos limosna o íbamos a orar, ¿qué dijo él? Que no toquemos trompeta, que no esperemos que toquen trompeta por nosotros, porque ya tenéis vuestra recompensa. Hermano, cuando a usted le están reconociendo por algo bueno que hizo, que ayudó, que colaboró o que hizo todo esto, hay un problema. Porque si usted se la toma así tan lindo, gracias, hermano, no, pero tranquilo, hermano, está todo bien. Así, cuando usted se toma todo eso, usted puede sin querer estar perdiendo su recompensa. El Señor dice que nosotros hagamos y que nos consideremos siervos inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer porque es así, hermanos. Los mandamientos en la palabra de Dios están, pero ¿cómo los hago? ¿Por honra o por temor? ¿Por amor o por temor? ¿Entienden? Lo debo hacer por amor. Por eso Jesús, repito lo que ya les dije varias veces en estos estudios, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? Amarlo. Darme todo a Él y dejar que si Él tengo que hacer algo porque Él me manda y porque Él me ha sometido a algo y a hacer algo, entonces lo hago, pero porque lo amo, no porque tengo miedo y que si no cumplo esto o aquello, entonces Dios me va a castigar. Eso no es adoración, hermanos, no es honrar a Dios, no es servir a Dios. Eso sencillamente es hacer algo por obligación y por temor. Ahora sí, ese temor es por miedo, porque estoy asustado de que Dios me puede castigar. Si usted sirve así en la iglesia, lo está adorando. No entendió nada de la adoración todavía. No entendió nada de lo que es alabar a Dios en el amado y ser acepto para adorar y alabar a Dios. Usted tiene que por honra, por amor, verdaderamente hacer y cumplir los mandamientos del Señor. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia y la verdad. Jesús cuando vino, dice la Biblia, que Él no vino a traer otra ley. Dice que Moisés dio la ley o trajo la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso, hoy Dios sí nos ha dado mandamientos en el Nuevo Testamento. Hay muchos imperativos en las cartas de Pablo y en Jesús, pero esos imperativos, esos mandamientos, hacer, andar,
luchar, estar, todos esos imperativos están, pero los debo cumplir por amor, no por ley. ¿Entienden la diferencia? Captemos bien la diferencia de todo esto y ahí posiblemente vamos a empezar a entender lo que es ser un verdadero adorador. Una persona que vive para Dios, que vive y se entrega completamente a Él. Y todo lo que hace lo quiere hacer para Dios. Y todo lo que tiene, todo lo que recibe, reconoce que solamente lo ha hecho por Dios. ¿Se acuerdan de Job? Lo que decíamos en la introducción, en el primer mensaje. Dios dio y Dios quitó. Y Dios le dio de nuevo a Job, otra vez. Más abundante que la primera vez. ¿Se dan cuenta? Que aunque la prueba pueda ser dura y la lucha pueda ser intensa en el momento de la ofrenda y sacrificio en el acto de adoración, Dios recompensará con creces al final. ¿Se acuerdan de Abraham? Su único. A ese hijo que tú amas, ese quiero que me sacrifiques. Abraham ya se veía como una persona que se iba a encontrar en la orfandad, una persona que se iba a encontrar sin un hijo. Ya estaba viendo un futuro con nada más que hacer, que lo poco que pudo tener en la vejez ya no iba a existir. Pero Dios le mostró totalmente otra cosa. Pero él tenía que tener fe y tenía que hacer lo que Dios le dijo. Cuando Abraham dijo, heme aquí, se puso con todo delante de Dios. Acá estoy. No digan heme aquí si no están dispuestos a pagar el precio. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, cuidémonos de decir heme aquí como lo dijo Isaías. Y fue Isaías. Y tuvo que caminar hasta 3 años desnudo por Israel. Tuvo que hacer y terminó siendo aserrado. Así murió Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Y nosotros, muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no decimos heme aquí? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo a la prueba, a la lucha. Y Dios probó a Abraham y le pidió algo. Cuando Dios le llamó a Abraham, él dijo, heme aquí, y Dios le pidió su hijo. No sé qué nos pide a nosotros, pero a nosotros sé una cosa con seguridad que nos pide, la vida. Todo darnos a Él, servirlo, ser esclavos de Él y luchar por Él en esta vida. Y que proclamemos y prediquemos su mensaje a todos, no importando quiénes sean y cómo nos tratan, tienen que conocer el Evangelio de Cristo. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias una vez más porque pudimos entender algo más de tanta sabiduría y tanta enseñanza que nos das. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo, por ayudarnos y guiarnos a conocer. Gracias, Padre Santo, porque nos hiciste aceptos en tu amado Hijo Jesucristo, para poder alabar tu nombre y adorar. Pedimos, nuestro Dios, que nos ayudes y nos guíes. Somos toscos a veces y somos faltos de entendimiento para muchas cosas. Por eso rogamos, Padre, que nos ayudes y nos dé fortaleza espiritual para entregarnos cada día más a ti. Como decía tu apóstol Pablo, que verdaderamente cada día muramos a nosotros mismos para que Cristo crezca y sea el Señor de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta, no nos es fácil, y que verdaderamente en todo momento seamos servidores de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.